Amigos del Buen Toreo, bienvenidos a otro nuevo episodio semanal, a otro nuevo podcast. Y la historia de hoy viene a reivindicar un poco, bueno, alguien que comenzó sin, bueno, que no comenzó quizá a escribirse en la inmensidad de una dehesa, sino en los silenciosos pasillos de un refugio. Un hombre que de niño en el hogar de San José de la Montaña encontró mucho más que un cobijo, bajo el manto protector de unas religiosas, en los que halló el amor incondicional, la esperanza y el sueño inabarcable de ceñirse un traje de luces. De las calles de Carlet a la arena de las plazas, de la intemperie a la gloria, su toreo es el espejo exacto de su biografía. Un toreo hondo, desgarrado, de los que duelen de puro bellos. Una tauromaquia que busca siempre la profundidad, que surge del sentimiento, que nace rota y vuela por abajo. Un arte tejido con hilos de fe y bordados con el valor irreductible de quien siente que tiene un cielo entero por ganar. Aquel niño al que unas monjas le turcían las ilusiones es el mismo que en aquella tarde de septiembre de 2024 se doctoró en la Arena de Utiel con Talavante y Emilio de Justo. Es el torero capaz de obrar lo impensable, transformar los rezos de clausura en un clamoroso le, vibrando los tendidos. Así que de verdad, hoy es un auténtico placer escuchar una de las historias más curiosas, peculiares, extrañas y bonitas que tiene el mundo del toro. Así que de verdad, Jordi Pérez, el niño de las monjas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, la presentación creo que ha sido espectacular. Me has puesto hasta los pelos de punta, de verdad. Oye, el placer es mío, oye, poder charlar de lo que más nos gusta, que es el toro, y de lo que más nos une. Pues la verdad que claro, tu historia lo más llamativo que tiene quizás sea el principio, ¿no? Entonces quiero que me cuentes un poco, oye, pues cómo surge, tienes que estar hasta las narices de contarla, yo creo, pero quiero que me cuentes un poco, oye, pues cómo es la historia del niño de las monjas, cómo empieza, cómo es su infancia, todo eso. Pues bueno, sí, como bien has dicho, la historia del niño y las monjas, bueno, se ha hablado mucho de ella. En mis inicios sí que es verdad que bueno, pues vengo de una familia un tanto desestructurada. Mis padres, pues oye, no se podían hacer cargo de tanto de mis hermanos como de mí. Y oye, pues encarrilaron nuestros caminos, pues oye, cogiendo la opción que yo digo siempre que Dios nos brindó, que fue pues eh, caer en el convento de las Madres de San José de la Montaña. Y bueno, pues yo recuerdo pues mis inicios en el hogar de las madres, pues, pues como, vamos, como mi casa, porque al final me hicieron sentirme como mi casa. Así que es verdad que bueno, pues al principio un poco extraño, porque sí que es verdad que mm, abandonas a tus padres. De golpe de repente llegas allí, yo recuerdo perfectamente que nos dejaron y bueno, pues ya nos veremos, fueron sus palabras. Y claro, te quedas un tanto frío como diciendo, pero ya nos veremos cuándo, mañana, pasado. Y claro, y ahí ya estuvo la madre Elisa, que cogió la muleta izquierda y dijo, no os preocupéis, que aquí no va a pasar nada, os vamos a cuidar. Y bueno, y os podéis ir los fines de semana. Y pues, claro que sí, por supuesto, vuestros padres están ahí, y no quepa duda que os vamos a cuidar como os cuidan ellos. Y bueno, pues la verdad que eso nos sació y nos calmó muchísimo. Pero fueron los primeros días un poco duros. Bueno, sí que es verdad que la madre Elisa, como bien te he dicho, hizo de madre y nos protegió en todo momento, y la verdad que estuvo en todo momento y está, porque creo que se ha visto en varios reportajes que se nos ha hecho. Y bueno, es una persona que yo siempre digo que es mi madre porque me cuida y me guía en todo, en todo. Y la verdad que bueno, que es un cariño especial que siento por las madres, como oye, por haberme brindado esa oportunidad como me han podido brindar ellas. Porque vas con tus hermanos. Sí, exacto. Somos tres y yo cuatro hermanos. Y bueno, sí que es verdad que mi hermana la mayor, pues por circunstancias ya tiene casi 18 años. Y bueno, como ya uno ya es casi mayor de edad, pues ya hizo su vida. Y bueno, pues no quiso venirse con nosotros. Y luego estaba la mediana,
que está por encima de mí, que esa tampoco quiso venir, pero bueno, como nos vio allí tal y cual, al final pues se animó y pasó pues 5 o 6 años allí con nosotros, en el hogar de las madres. ¿Por cuántos años estuviste tú? Yo estuve desde los 11 hasta los 18. Hasta los 18 porque al final Consellería tiene nuestra tutela hasta los 18. Una vez eres mayor de edad, tú ya puedes hacer y deshacer lo que a ti te dé la gana. Ya no se hacen cargo de ti. O sea, fíjate que quiero luego que me cuentes hoy un poco el día a día, pero ¿cómo es el momento en el que uno se va? Porque al igual que cuando entraste, igual entraste con ese, oye, pues con ese miedo de algo nuevo y tal, cuando uno se va, después de todo lo que ha vivido, tiene que pasarlo mal. Bueno, nosotros sí que es verdad que bueno, que gracias a la Madre Elisa y a la Congregación de las Madres, pues se nos brindó una gran oportunidad que fue, pues, claro, como, pues oye, no teníamos dinero, vamos a ser realistas, para poder comprarnos una casa en Valencia para vivir, pues ellas se hicieron cargo en el tema de proporcionarnos una casa. Sí que es verdad que tenían una casa allí en Valencia cerca del hogar, vamos a ser claros, enfrente, y nos la pusieron a disposición nuestra, tanto para mi hermana como para mí, y luego sí que es verdad que el pequeño. Los tres estuvimos una parte de nuestra vida allí en el piso que he comentado. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que para ir poco a poco desenvolviéndonos y viendo, pues oye, pues que no era tan fácil como parecía el salir del hogar, no te faltaba de nada, todo lo tenías a tu disposición. De golpe de repente salir del hogar y verte que no tenías nada, ni dónde ir, ni cómo ir, pues eso sí que es verdad que es de admirar, como bien he dicho, el detalle que tuvieron. ¿Y cómo era allí el día a día? Pues eso, cuando tenías esos 12, 13 años. Pues el día a día allí en el hogar de las madres, pues es como tu casa. Al final, yo lo viví como si fuese mi casa, porque sí que es verdad que éramos una familia muy grande, perdón, porque sí que es verdad que éramos a lo mejor 18 o 20 niños, entonces sí que es verdad que pues el tema de los desayunos, el tema de las comidas, pues tenía que ir un poco todo cuadriculado, porque si te salías un poco del horario, dar de comer a 20 niños es complicado, es complicado. Pero era un día normal. Al final te levantabas por la mañana, sobre las 7:30, 8, desayunabas y ya pues marchabas al colegio. Que el colegio, pues por suerte le teníamos al lado, que bajabas por el patio y cruzabas y estaba el colegio. No hacía falta que salieses a la calle. Y luego, pues bueno, pues estabas en el cole y bueno, luego a la hora de comer ibas al hogar a comer, y por la tarde pues igual, seguías tus estudios. Y sí que es verdad que yo pues ya empecé pues con el tema de mis pinitos a la escuela taurina, pero también he de decir que me costó lo mío, también he de decir que costó lo mío. Y luego por la tarde, Porque pues por la tarde ya llegaba la hora de, estabas un ratito jugando a fútbol o a lo que te apeteciera, y luego ya sí que pues te ponías un poco en serio a estudiar, y luego ya llegaba la hora de la ducha, ducha, cena y a la cama, a dormir. Y el mañana al día siguiente lo mismo. claro, imagino que esta disciplina que has hecho, porque imagino que los horarios allí serían sagrados, o sea, hay unos Sí, horarios que sí, empiezan, sí, sí, imagino sí, que sí. habrá un orden. Esa disciplina, me imagino que te ha venido de maravilla. Pues sí, la verdad que yo era una persona que no tenía ningún tipo de hábito en cuanto a tema de estudio, en cuanto a tema de, pues, oye, al final llegaban, era a lo mejor a las 12 de la noche, y en el pueblo pues aún seguías por ahí jugando a fútbol o con los amigos. Y sí que es verdad que yo el tema de horarios y demás, fue una cosa que me costó un poco adaptarme, porque al final vienes un poco asalvajado del pueblo, como bien digo, y llegar a la ciudad y ver allí aquello, pues me impresionó. Pero sí que es verdad que también me supo un poco raro, pero me llegué a adaptar bien, me llegué a adaptar bien. Joder,
Claro, yo imagino, te estoy preguntando un poco de, como digo yo, de extrañas, ¿no? Porque me resulta súper curioso, ¿no? Oye, el hecho de cómo uno en el colegio, ¿qué decían tus compañeros? Porque claro, uno se va a su casa a comer, pero tú te vas a un convento. Sí, pues mira, Hitor, había de todo. Sí que es verdad que había gente que te respetaba, pero había otra gente también que se metía contigo. Oye, al final era es un colegio concertado y oye, y es gente pues que tiene facilidades en cuanto a recursos, económicamente sus familias pues están bien posicionadas y cuando yo recuerdo que entré al colegio a la clase fue un poco raro porque todos con su uniforme y, oye, es extraño y al final, pues quieras o no, como no seas una persona fuerte de mente y fuerte de decir, no me dejo ganar la pelea por nadie, pues te pueden llegar a hacerte sentir inferior. Pero bueno, yo sí que es verdad que me adapté bien. Tuve algún encontronazo con alguno, pero bueno, pero bueno, al final son cosas de niño y oye, pues bendita inocencia, ¿no? Oye, y con tus compañeros del convento eso tienes más relación como un hermano. Sí, yo sí que es verdad que bueno, pues el momento de que viví allí, como bien te he dicho, en el convento con las madres, pues para mí eran como, vamos, como mis hermanitos. Oye, al final convivías tanto con ellos que oye, que es que yo lo veía así. Y, oye, y le pasaba algo a él o me pasaba algo a mí y siempre, pues oye, pues teníamos ese cierto cariño e instinto de protección y íbamos a protegerle, porque sí que es verdad que hay que recalcar que había niños que venían con alguna discapacidad en cuanto a movilidad o a cuanto a poder hablar y, oye, pues como bien te he dicho, pues en el colegio, pues alguna vez siempre ha habido algún gracioso en la clase, pues que se ha metido con algún chaval y, oye, pues era feo, pues, y pues íbamos a defenderle como un buen hermano al final. Entonces, por eso. Ahora, ¿en qué momento aparece por ahí el toro bravo? O sea, ¿en qué momento uno ya empieza, oye, pues ¿cómo entra en tu vida? Porque eso, cada uno tiene momentos particulares, pues la gran mayoría, pues porque van un día a la plaza porque les regalan la entrada o porque pasan por un bar y hay una corrida televisada, por cualquier detalle. Entonces, no, ¿en qué momento por ahí entra el toro? Pues mira, Hitor, he de decirte que desde bien pequeñito en mi casa, mi padre siempre ha visto las corridas de toros que se ha televisado en Canal Nou, era una cadena de Valencia, y en la Feria de Julio. Y era una cosa que he de decirte que no me llamaba mucho la atención. Y sí que recuerdo, así de lejos, entrar un toro al caballo. Sí que recuerdo así de lejos, de pasada. Y oír a José Luis Benlloch retransmitirlo. Es algo que quieras o no, que se me quedó muy grabado en la cabeza y es ese recuerdo que tengo yo de, a lo mejor de verano, de decir, ¿qué hago? Es que hace mucho calor. Pues venga, voy a ponerme los toros. Y sí que es verdad que recuerdo eso. Y también he de decir que luego, para ir a casa de mi madre y de mis hermanos, porque mis padres vivían en casas opuestas, cada uno tenía su casa, estaban separados y cada uno hacía su vida paralela. Tenía un tío entre medias que tenía un taller y era un cabrón de pequeño yo y pasaba siempre y a lo mejor, como no había nadie allí en la puerta, ¿qué hacía? Le abría el grifo y le dejaba el grifo del agua abierto y me iba corriendo. ¿Sabes? Y cada vez que me veía me quería matar. Pero me decía, yo a ti, porque bueno, es un gran aficionado, porque sigue vivo. Y me decía de pequeño, yo a ti te voy a pagar la carrera de torero. Y yo le decía, sí, sí, tú lo que estás es loco, le decía yo. Y es curioso porque al final han pasado los años y perdí un poco la relación con mis tíos, con la gente del pueblo, sí que es verdad que con mis padres no, pero con gente más cercana sí. Y un día yo recuerdo que estaba ya ahí en la Escuela Taurina de Valencia y me vino un amigo, oye, que tienes un tío que te está buscando, que te está buscando. Y yo, ¿tío?
qué cosa más rara. Y pues dio la casualidad que lo vi no, y vamos, y cuando me vio, macho, se puso a llorar y de la emoción que me transmitió se me pusieron los pelos de punta de decir, jolín, con qué poco hacemos feliz a la gente, de verdad. Y me dijo, y me decía, yo ya te lo dije, que tú ibas a ser torero. Y la verdad que es una anécdota que cada vez que se la cuento, ¡fua! Se parte de risa, se parte el tío dice, guau, eso. Vamos, y me dice, no me tengo que morir yo, antes de que me muera me tienes que brindar un toro en Valencia. Y le dije, bueno, bueno, primero me tienen que poner y luego ya veremos. En el monasterio, ¿cómo sentó el hecho de querer? Bueno, primero te quiero preguntar, ¿en qué momento te planteas meterte en una escuela taurina? Y luego, ¿cómo sienta eso en el monasterio? Pues mira, el tema de replantearme el tema del toro pues oye, para empezar fue pues, no sé, estaba un día allí en la cama tumbado y, no sé, vi algo de toros. Y pues ahí un poco como que me trastocó todo un poco. También estaba yo a lo mejor un poco perdido, no sabía qué quería. Anda, eso que de pequeño que no sabes para dónde pegar y, y no sé, no sé si vi un toro por la calle o cualquier cosa o un aficionado con la muleta y, y ahí ya pues como que me despertó un poco el gusanillo. Y a raíz de ahí pues empezó todo un poco y bueno, pues ya allí abajo en el patio con los amigos pues ya pues les pegaba ellos llevaban el patinete y yo les pegaba algún quiebro y ahí empezó todo un poco a empezar a sentir un poco la llamada o la vocación de decir, oye, yo quiero, no sé si voy a ser torero, pero yo quiero intentarlo. Porque al final creo que la palabra torero o matador de toros creo que es una palabra muy difícil. Y bueno, y a raíz de ahí, pues empiezo. Yo también no quería decirlo al principio por si era un arrebato de niño de decir una pataleta, no, ahora quiero esto, quiero que me apuntes a esto porque me apetece. Y a los 2 días dejarlo. Y entonces esperé, indagué, busqué y ahí ya pues al indagar tanto ya veía yo que cada vez iba más, a más, a más, a más, pues ya vi que era de verdad lo que sentía y que me picaba mucho la curiosidad por saber pues, de coger una muleta, de coger un capote, de saber, de saber. Entonces ahí empezó y recuerdo que a la madre Lisa la senté un día y le dije, mira madre, me pasa esto, necesito, em, no sé si habrá escuelas o no, o qué habrá, pero yo necesito em, aprender este oficio. Es algo que me llama mucho la atención. Y las palabras textuales me hizo, se me quedó así mirándome con los ojos blancos y me dijo, tú estás loco, quítate eso de la cabeza. Y le dije, y claro, me impactó tanto que me impactó tanto que dije, bueno, por ponerte así, lo voy a intentar más, ¿sabes? Por el hecho de decirme que no, voy a ser más insistente y más cabezón. Y pasaba los días y le pegaba el sobo de decirle, venga, 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 apúntame, 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 haz lo que tengas que hacer. Y ya claro, como me vio tan insistente, me sentó y me dijo, mira Jordi, tú tienes que entender que, que esto es una congregación de madres y nunca se ha dado el caso de que un niño ha llegado aquí al hogar y haya dicho que quiere ser torero. Entonces, es un mundo que desconocemos totalmente y que a mí me da mucho miedo. Entonces, tú tienes que entender, hijo, que yo no quiero que sufras más ni que te llevemos más palos en la vida. Creo que te has llevado ya suficientes en la vida como para que venga otro y que te den y que ya no te levantes. Y le dije, ya madre, pero es que yo siento la llamada de necesitarlo. Es como cuando, y se lo dije así, es como cuando tú sentiste la llamada de Dios y te hiciste religiosa. Es algo
que me llama y que cada día siento más la necesidad de sentirlo cerca. Y me dijo, bueno, si lo sientes así, pues bueno, voy a intentarlo, voy a hablar con la madre superiora, porque sí que es verdad que ella tenía cierto poder en poder hacer cosas, pero dependía también de la madre superiora. Y bueno, le dije, vale, pues habla con ella y oye, y a ver qué pasa y ya está. Y sí que es verdad que recuerdo que como que lo alargaba, ¿sabes? Que no, yo no la veía, me habló seriamente, pero que no la veía yo muy eficaz para hablar con la madre superiora. Y ya un día le digo, ¿has hablado ya con la madre superiora? Y me dice, no, es que no está de viaje. Y había llegado el día de antes. Y ya, claro, ya me mosqué yo y ya cogí y ya hice, vamos, me fui para allá directo a la madre superiora, me fui a su despacho, le llamé a la puerta y le dije, ¿se puede? Sí, hombre, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dije, muy bien, madre. Y ya le dije, mira, estaba hablando con la madre Elisa y me pasa esto y oye, siento la necesidad de sentir esto. No sé qué pasará ni qué no pasará, no sé, es un mundo que desconozco totalmente, pero lo siento y oye, y quiero. Y me dijeron, se sentó, me dijo, Jordi, siéntate que quiero hablar contigo. Y se puso a hablar conmigo y me dijo, pues oye, que no podía ser posible, que si quería hacer otro tipo de deporte. Y le dije, no, yo quiero que sea eso. Y al final, entre pitos y flautas, ahí tuvimos un rifirrafe bastante largo y al final, pues, como que me hizo comprender que eso no era para mí. Era un mundo que debía, pues, oye, debía de respetarlo porque era un tema serio, porque al final se podía morir y se moría de verdad. Y oye, me desistieron un poco en que buscara otro camino. Y bueno, y salió la opción muy famosa que es la de apuntarme a rugby. Y bueno, sí que recuerdo yo, pues oye, pues triste, un poco, me tiró un par de días triste, un poco decaído y bueno, pues dije, pues bueno, pues voy a probar a rugby. Y bueno, pues me compré mi equipaje, yo súper, bueno, contento. Y me acuerdo que mi segunda clase o mi primera clase de yendo a entrenar, me dice el entrenador, Jordi, ponte ahí. Digo, ¿a dónde aquí? Sí, ahí. Y pues no tenía ni idea. Y de repente, pues oye, pues un compañero me pasó la bola y yo me quedé mirándola y el otro compañero me decía, pásamela. Y claro, yo ya no sabía qué hacer y vino un tío, vamos, pesaría a lo mejor 120 o 150 kilos. Me pegó un trompazo, Aitor, que dije, "Buah". Es que aún me acuerdo, ¿eh? Vamos, que dije, terminé la clase y dije, una y no más, Santo Tomás, yo aquí ya no vuelvo. Y claro, y llegar a Madre Elisa, le dije, toma las botas, toma el uniforme y toma el bucal, que yo no vuelvo a rugby mañana. Me apuntas a la escuela taurina. ¿Cómo? Y lo que estás oyendo, yo mañana no voy a rugby. Oye, que hemos pagado la matrícula, ¿qué tal? ¿Qué cual? Y le digo, pues vas y que te la devuelvan, que yo mañana no voy. ¿Pero qué te ha pasado, hijo? Que no voy. Y se lo dije así, le dije, que me ha venido un gordo y me ha pegado un trompazo que casi me mata. Que no. Buah, y se partía de risa. Buah, jajaja. Y dice, ¿y el toro qué? Cuando te coja, ¿qué? Le dijo, no lo mismo. Bueno, y al final desistimos ya, cada uno nos fuimos a nuestra habitación y a los 4 o 5 días la volví a coger por banda y se lo volví a decir, pum, pam, y al final me dijo, mira Jordi, ya claro, como vio mi existencia, pues ya me dijo, mira Jordi, he estado mirando, hay una escuela taurina en Valencia, yo no sabía que había esto, y bueno, pues ya ella empezó a indagar un poco porque veía mi insistencia tan grande que dijo, jolín, pues oye, pues será de verdad, parece que sea de verdad. Pero pensaba ella, bueno, a lo mejor llego allí, lo apunto y cuando sale la vaquilla, pues a lo mejor echa a correr y se caga encima y ya no vuelve. Y bueno, y dijo, pues bueno, pues ya hablándolo con la madre superiora y tal y cual, dijeron, venga, pues vamos a ceder un poco y bueno, pues cedieron. Sí que es verdad que, bueno, el tema de la tramitación de papeles para el tema de apuntarme a la escuela sí que fue un poco caos porque al ser
menor y estar tutelado por consellería, pues pone muchas pegas y muchas trabas, que sí que es verdad que la chica nos atendió fenomenal y buah, nos hizo el papel, vamos, tuve que ir yo porque dijo, yo tengo que conocer al niño que vamos, no vaya a ser que el día de mañana sea figura del toreo, macho, y luego ya no se quiera acordar de mí. Y dijo, hombre, sí, claro, y fui, estuvimos hablando con ella y me estuvo explicando, pues oye, que no era fácil el tema de la tramitación de papeles, que estuviera tranquilo, que iban a hacer todo lo posible por ayudarme y oye, pues que si era lo que quería, pues que para adelante. Y pues oye, al final se hicieron los papeles, se tramitaron y pues la madre Elisa se fue a la Escuela Taurina de Valencia, fue para allá. Y se plantó allí en la escuela, llama allí a donde está la oficina y claro, estaba allí el maestro Juan Carlos y el maestro Víctor Manuel Blázquez. Y le abre la puerta y le dicen, no sé, o sea, a lo mejor se ha equivocado y se cree que aquí hay una iglesia o algo. Y le dicen, buenas tardes, hermana, ¿qué desea? Le dice el maestro Juan Carlos, le dice, no, ya le dice la madre Elisa, no, es que, mira, es que tengo un niño allí en la casa que quiere ser torero. Y claro, ya se quedan un poco así parados los maestros y ya pues oye, empezaron ahí a hablar y sí que es verdad que recuerdo que le dijo el maestro Juan Carlos, pues oye, llegar a ser figura del toreo es casi un milagro, oye. Pero bueno, sí que es verdad que he de decirle que aquí nada malo va a aprender. Al final sí que es verdad que lo que va a aprender son cosas buenas y va a coger un hábito y una disciplina y sobre todo una educación que creo que a día de hoy muchos chavales la han perdido. Y bueno, eso como que tranquilizó mucho a la madre. Sí que es verdad que la tranquilizó porque iba con mucho miedo, como bien te he dicho, de que yo me apuntara a la escuela, de que pues se metieran conmigo, de que pues oye, ¿sabes? Era un sí, pero no. Entonces cuando llegó allí la madre, la verdad que el maestro Juan Carlos le calmó muchísimo, le calmó y se quedó tranquila. Y bueno, y ya pues ahí empezó, ya hicieron los papeles para inscribirme en la escuela y ya cuando vino y me lo contó me dijo, madre mía, Jordi, madre mía. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que está en la escuela ya, y ya te he apuntado y tal y cual. Y pues, daba salto de alegría. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Has visto la plaza? Y le decía yo, no, no, estaba en la oficina. ¿Y quién te ha recibido? Y me decía, el maestro Juan Carlos. Se llama el maestro Juan Carlos y el maestro Víctor Manuel Blázquez. Esos van a ser tus profesores. Y ya, claro. Yo lo busqué, claro, porque como me picaba la curiosidad y ya había visto pues, que el maestro Juan Carlos había dado a tomar la alternativa, el maestro Víctor Manuel también, oye, y ya quieras o no, pues yo ya sentía admiración por esas personas. También estaba el maestro Manolo Carrión, que era director en ese momento de la escuela. Entonces yo ya, al ver lo que habían conseguido esas personas que estaban ahí conmigo y que iban a formarme, yo sentía tan admiración por ellos que decía, "Fua", los veía como dioses. Decía, es que, jolín, estoy con personas que se han puesto delante de un toro y han sabido a sus maneras, fieles a sus principios y a sus formas, han sabido, oye, solventar aquello y dar una gran tarde de toros. Entonces lo veía, ¡guau! Y recuerdo que eso me impactó muchísimo. Y luego también el primer momento que entré a la escuela, a la plaza de toros. Yo recuerdo que era era mayo, y ya hacía calor. Y recuerdo que entro a la plaza, ya de primeras yo súper cortado porque claro, no sabía si lo iba a hacer bien, no lo iba a hacer bien, con esos miedos, ¿no? Y recuerdo que cuando entro a la plaza y entro al ruedo y entro por el patio de cuadrillas, bajo, claro, yo veía aquello, lo veía tan extraño y tan poco habitual en mí que me chocaba. Pero cuando llegué abajo y vi a los compañeros corriendo con el maestro Víctor, me impactó y dije, jolín,
qué barbaridad. Y ya, claro, ya cuando terminaron de correr, ya pues me presenté, le dije que era Jordi y tal, Jordi Pérez, y ya me dijo, ¿tú eres el que ha venido la monjita estos días atrás, tal, no? A apuntarte. Le dije, sí, tal. Me dijo, bueno, pues estate tranquilo que, pues ya me estuvo explicando, estate tranquilo que aquí no vas a aprender nada malo y vas a aprender cosas muy buenas y sobre todo vas a coger un hábito y una disciplina y una educación que bueno, pues que va a ser la envidia. Y he de decirte que no sé si llegarás a ser matador de toros, pero bueno, te vamos a formar para que lo consigas. Esas fueron las palabras y la verdad que pues es bonito, oye, al final que te digan esas palabras con tanta inocencia como me lo dijeron a mí y con tanto cariño que me arroparon, fue pues para mí como mi otra casa, que yo digo, mi otra casa. O sea, podríamos decir que tu primera voltereta no ha sido de una becerra, ¿no? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Esa fue la de rugby, yo creo. Sí, vamos, podríamos decir que sí. Antes habían venido unas cuantas, pero la gorda gorda de decir, me he mareado, fue la de rugby, fue la de rugby. Claro, esta mujer tuvo que acabar hasta el gorro de ti esos días, vamos. Aitor, al final esa mujer convivía 24/7 con nosotros. Estaba todo el santo día con nosotros allí. Nos ponía la comida, no sé, estaba arriba cuando nos duchábamos, cenábamos muchos días con ella. Es que al final, por eso te he dicho, Aitor, que es como, no, es que es mi madre. Yo la considero, no tiene mi sangre, pero vamos, hay personas en tu vida que te marcan un antes y un después y la madre Elisa, pues, ha hecho mucho para eso, ¿sabes? Y mucho de lo que soy también es gracias a ella y muchas cosas que he conseguido ha sido gracias a ella también. Fíjate, claro, no se te has parado a pensar, o sea, que cogió, se fue hasta la escuela taurina, que, o sea, esas cosas que ha hecho por ti, o sea, no son Sí, habituales, me refiero. Podría haber sido no, una persona más despegada y pues dejar que se te pasase y oye, pues se tomó la molestia de indagar, que no es fácil indagar. Hoy en día es más sencillo. Hace 10 años imagino que sería esto, más o menos, es mucho más fácil. Hoy en día tienes que ir hoy en día tú coges el móvil y ya buscas escuela taurina y tal y te sale. Pero en aquella época claro. imagino que tú tienes que haber ido y buscar y preguntar y llamar a la diputación a mil sitios. Claro. Sí, sí que es verdad que, pues oye, que no es habitual. Era un mundo que desconocía totalmente, porque al final los niños lo que buscan es ser futbolistas o bomberos o policías. A nadie se le ocurre ser torero. Entonces era un mundo que totalmente desconocían. Sí que es verdad que al final, por circunstancias de la vida, la madre Elisa se ha criado en un pueblo de Ronda, es Ronda, Andalucía, la parte de Andalucía, que pues oye, que ha mamado el toro. Sí que es verdad que el tema toro lo conocía, pero el tema toro de cuanto aficionado, pues oye, pues ir a saltar, como me ha contado, que hacía con sus hermanos, ir a saltar la valla y subirse a la grada, cosas así, pero nada más allá de profundizar, de querer tener un hermano torero, de querer tener a un niño en la congregación que quería ser torero, entonces sí que es verdad que era un mundo muy, muy nuevo y un poco oscuro para ella, ¿sabes? Porque al final el tema del toro, para que la persona que no le conozca, sí, vale, es un arte, pero tiene mucho fondo. Sí que es verdad que cuando no lo conoces, em, la persona que te habla del desconocimiento te puede llegar a incluso hablar mal. Entonces, pues eso también les chocaba mucho, porque al final dicen, no, es que los toreros les gusta mucho la juerga, son muy fiesteros, tal. Entonces, bueno, pero también es verdad que oye, que cada persona y cada torero, pues oye, elige su camino y cómo querer llevarlo y cómo querer afrontarlo. No todo el mundo estamos cortados por el mismo patrón, sino qué aburrimiento, ¿no? En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre,
100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Quiero que me cuentes también cómo se dan esos primeros pasos en la escuela taurina, cuánto tiempo pasa hasta que debutas. Bueno, pues sí que es verdad que, pues, como bien te he dicho, cuando entro a la plaza y pues diálogo con los maestros y bueno, pues ya, claro, no tenía trastos y tampoco tenía dinero para poder comprarme un capote, una muleta, entonces, bueno, pues me lo proporcionó la escuela, los maestros, había trastos que se habían donado, pues el maestro Manzanares, y no sé, no recuerdo más, si alguna a un compañero más había dado trastos y tal y cual. Y pues allí había, digamos, un depósito donde había capotes y había muletas. Y bueno, pues, pues ahí pues empezó todo un poquito, el inicio con los trastos de la escuela, como es normal. Y bueno, y ya claro, cogí los trastos y recuerdo al maestro Víctor que menuda paciencia tuvo conmigo el pobre. Me dice, ¿has cogido alguna vez un capote o una muleta? Y le digo, no. Y yo, vamos, es que eso me acuerdo perfectamente. Me dice, toma, coge la muleta. Y estaba en el estribo, la muleta, al lado del burladero. La cojo y la cogí al revés. Al revés. Total, ¿eh? Y ya, claro. Y ya se echó las manos a la cabeza. Y le dije, le dije yo, ¿qué le pasa, maestro? Y me dice, no, no, nada, nada. Y ya, claro. Y ya entre mí dije yo, madre mía, lo que va a sufrir conmigo. Y bueno, pues ya me estuvo explicando. Esto se coge así porque claro, tú tienes que imaginarte que el toro tiene que pasar por aquí, en el trazo del muletazo, claro. Y claro, iba dándole sentido a esa oscuridad de tu desconocimiento personal, de decir, claro, tú imagínate que tienes que tocar el muletazo y citarle para que pase por allí, no, no a la sopa boba que pase. Entonces me iba explicando poco a poco, me paraba a lo mejor en un trazo del muletazo y me decía, mira, porque en este trazo del muletazo el toro suele pasar por aquí así, de esta manera. Y luego seguía, tal y cual. Y sí que es verdad que bueno, pues que así se tiró, vamos, bueno, me tuvo más bien, más que nada, los pies, para que veas cómo son las cosas, me acuerdo perfectamente, los pies mirando el centro de la plaza y yo dando espalda al callejón y pegando lances allí, pum, 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 pum. Y así me tuvo un mes, un mes. Me dice, hasta que no aprendas esto, hijo, no te vas a hacer un toro. Yo, claro, yo veía a mis compañeros torear y yo decía, es que yo quiero hacer eso. Me decía, no, es que no estás preparado aún para ello. Son cosas que dices, jolín, el árbol hay que enderezarlo de chiquitito. Entonces fue una cosa que agradezco porque, oye, todo lleva su proceso, igual como por ejemplo entrar a matar, es una cosa que yo lo veía a los compañeros que entraban tan bien algunos que decías, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Claro, y ya claro, con el paso del tiempo te dabas cuenta de decir, claro, es que todo lleva su proceso. Entonces fue un proceso bastante largo, pero fructífero, porque como bien te digo, me tuvo un mes así, pero yo toreando solo, que un día nos convocaron para ir al campo, a lo de Fernando Machancoses, de aquí del terreno, bueno, de Valencia del terreno, y bueno, pues allí sí que es verdad que las convocatorias no son tan serias que digamos como por ejemplo cuando te vas al campo a hacer un tentadero que te echan 4 vacas, un ganadero serio. Entonces era menos seriedad, porque no se picaban y oye, pues era otro formato. Y bueno, pues recuerdo aquel día, 2 días antes nos dijeron, oye, que vamos a echar unas vacas allí donde Fernando y estáis todos convocados. Así que iros para allá y a ver qué pasa. Y yo, claro, yo no dije nada, yo me callé por si no me decían que fuera.
Y yo dije, como han dicho todos, pues yo también estoy incluido. Pues bueno, pues recuerdo que fuimos para allá y me acuerdo que el primer día que fui no salí. No salí porque las vacas sí que es verdad que salieron complicadas con sus teclas y decidieron los maestros que no era el momento oportuno para salir. Y a la semana siguiente o a las dos nos volvieron a citar. Y bueno, y pues sale una becerra y la becerra buenísima, extraordinaria. Y empiezan allí a ver, claro, éramos allí 300.000 niños. Todos, claro, todos. Niños pequeños, mayores. Y claro, pues para allí todo el mundo. Y ya empiezan a mirar, a mirar, a mirar. Y yo, claro, yo estiré un poco así el cuello y la cabeza para ver si me veían más. Y veía que salía uno, salía el otro. Y ya, claro, y ya, yo me mordía las uñas. También de miedo, pero también de querer salir. Entonces ya en una de esas ya dijeron, oye, ¿alguien quiere salir? Y claro, ya vi que era el momento, ahora o nunca. Y ya pues en una de esas, yo maestro. Y se miraron los dos como diciendo, y yo creo que se dijeron en voz baja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, pues salga, ya que quieres salir, que salga. Y bueno, pues sí que es verdad que recuerdo que fue, ¡buah! Fue una adrenalina ese momento de verte pasar la becerrita por allí, por fuera, cogiéndola bien, que me tiré, vamos, 2 o 3 días con una euforia que vamos, que me subía por las paredes como Spiderman. La madre me decía, pero niño, ¿qué te pasa? Yo recuerdo vamos, el momento, porque sí que es verdad que le pegué 2 muletazos, porque al final, pues oye, no tienes los recursos, no tienes tal, pero sí que es verdad que le pegué 2 y el de pecho, y con eso me bastó para decir, estoy en el camino correcto, esto es lo que quiero. Y a raíz de ahí, pues empezó todo. Porque en la escuela tú coincidiste con varios novilleros punteros, porque en aquella época en la escuela de Valencia salieron varios. Sí, 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 sí. La escuela en ese momento, bueno, cuando yo estaba en mis inicios de, vamos, que no sabía ni coger una muleta, yo recuerdo que, bueno, pues que estaba ahí Borja Collado, pues hoy estaba Miguel Polope, estaba Rodrigo Ortiz, estaba Miguelito, estaba Javi Camps, estaba Joan. Estos últimos sí que es verdad que eran una jornada o dos más tarde, pero bueno, había ahí un ramillete muy bueno de novilleros y de compañeros oye, que no se dejaban ganar la pelea tan fácil. Sí que es verdad. He escuchado que teníais un ambiente muy diferente al resto de escuelas, es decir, que había no sé cómo decirlo, que había cachondeo No. cuando había que verlo, pero que luego, que, que había seriedad cuando tenía que haberla. Sí, hombre, al final éramos niños, oye, pues, con 15 16 años y alguno 17, pues ¿qué quieres? Al final, pues Me han dicho que os como habéis bien. formado de todos los colores en algunas ganaderías y cosas así. Sí, oye, al final, como bien digo, la cabra siempre tira al monte. Oye, sí quiere decir que siempre, siempre, siempre el que se llevaba las broncas era aquí el Menda. Porque vamos, siempre, siempre era yo el culpable de todo. Aunque no estuviera, siempre era yo. Yo recuerdo una anécdota bastante gorda, que vamos, que si la ve Tony, el diputado de Asuntos Taurinos, va, se parte, pero ese día no se partía. Bueno, pues estamos en el campo, era Pascua y nos fuimos, pues ya te digo, nos fuimos una semana al campo, una semana entera, ¿eh? De lunes a lunes y todos los días tentando, incluso por la mañana y por la tarde. Y unos días de tantos ya estábamos ya un poco cansados y nos fuimos Tony y el maestro Juan Carlos y una furgoneta pues a lo mejor éramos de 8 plazas, pues imagínate, ocho niños para allá que iban con los maestros. Y se fueron. Bueno, vale, ya estamos aquí, estamos hospedados en la pensión. Vale, vale, venga, maestro, vale. Oye, que el maestro Juan Carlos y yo, Tony, nos vamos a comprar tal para la cena. Vamos a freír unos chorizos, unas pancetas y yo, vale, vale, perfecto. Y ya, claro, listo de mí o inocente de mí, pues ¿qué hago? Pues me voy a bichear porque era una casa de campo, era preciosa.
Y ya, claro, y estos estaban echados allí hablando, pues a uno con la novia, otro pues con su madre, otro con su padre, otro con el primo. Y yo tenía un cómplice que vamos, que me seguía a todos los lados. Lo que hacía yo, hacía él conmigo, que es Javi Camps. Y, y le llamo y le digo, escucha, vente conmigo. Y me dice, no, que ya la vas a liar, que ya la vas a liar. Y yo, que no, vente, que vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué hay por ahí. Buah. Y que no. Dije, vente, hombre, que no pasa nada, que no la voy a liar, te lo juro. Y salimos, y conforme salimos, a mano derecha había un gallinero de gallinas. Buah. Y vemos las gallinas y me dice, no la líes, ¿eh? Que me acuerdo como si fuese ayer, ¿eh? Y me dice, no la líes. Y digo, que no. Y ya pasa el rato, y tal, pa' aquí, pa' allá. Y le digo, vente, que vamos a hacer una cosa. Me dice, venga, va, pues vamos, va. Me dice, y vamos al gallinero y cogí un par de gallinas. ¿Y qué hice? Y ellos aún estaban comprando. Y cuando eso le digo, ven, vamos a metérsela en el armario. Y cuando llegue, que para sacar las mantas, pues, que empiece a salir la gallina y que salte por allí, que chille y que le pique si tiene que picarle a Tony. Buah, madre mía. Llega, la gallina a lo mejor allí, las gallinas a lo mejor allí encerradas, pues no te puedo, a lo mejor no te puedo decir, un par de horas estarían allí en el armario. Yo ya creía que se habían muerto. Entonces digo, madre mía, la que vamos a formar. Cuando abra el armario y vea a las gallinas muertas, nos va a matar, nos va a matar. Bueno, pues llega, bueno chicos, yo miraba todo el rato el reloj, digo, joder, que se vaya a dormir, macho, que se vaya ya. Bueno, se va, y ya nos fuimos todos para allí, para la puerta, a oír. Cierra la puerta, ya empieza a colocarse las cosas para aquí, para allá. Y ya abre el armario y las gallinas empiezan a salir. ¡Pum! Y empiezan a chillar por allí. Bueno, sí, pegó un susto y empezó a chillar. ¡Me cago en la puta! ¡Jordi! Y empezó a chillar. ¡Jordi! Y yo, claro, yo corriendo para mi habitación. Claro, corriendo. ¡Fua! Entró Juan Carlos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Tony? ¿Qué te pasa? ¡El cabrón de Jordi! ¡Que mira la que ha liado! Madre mía, chaval. El maestro Juan Carlos coge las gallinas, viene, me las tiró allí a la habitación, allí en la cama, me las tiró encima de la cabeza. Bueno, la que liamos. Me dice, Jordi, ven aquí. Buah, llevaba un mosqueo. Y yo, dime, Tony, ¿qué has hecho? Y yo, ¿qué he hecho de qué? Si yo no he hecho nada. Habrán sido estos. Si yo no estaba haciendo nada. ¿Cómo que no? ¿Qué eres tú siempre? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Que siempre eres tú el que la lía. Es que no puede ser esto, ¿eh? Encima que te traigo aquí al campo toda la semana, encima siempre me la tienes que liar. Siempre. ¿Eh? Esto no puede ser. Ya mañana hablaremos. Pegó un portazo, ¡boom! Cerró. Y yo, madre mía. Y a la mañana siguiente, claro, yo me desperté tal. Yo medio remolón por si me castigaba sin intentar por la tarde. Ya fue allí tal, medio tapadito. Y me miraba así de reojo, como queriéndome decir algo, pero no me lo decía. Y ya, claro, y ya se empezó a reír con el maestro Juan Carlos, tal, y ya empezaron ahí a hablar, y ya oí yo, es que este es un hijo puta, este es un cabrón, hay que hacerle algo. Y, y ya, claro, ya terminamos de desayunar y digo, ¿qué, Tony? ¿Ha dormido bien con las cagadas de gallina? ¡Eres un hijo puta! Me decía, eres un hijo puta. Bueno. Esto, vamos, te vas a quedar castigado y no vas a venir más al campo, me decía yo. Perdón, Tony, perdón, ni hostia. ¿Tú te crees que me puedes hacer esto a mí? ¿Tú te crees? Bueno. Y de esas 1000 más hemos hecho. Pero así, esa que recuerda así, que digas, esa fue bastante gorda. Y luego, pues hay muchas más de pues putadas a los compañeros. O, al final, entre nosotros, pues siempre había ese pique sano y esa rivalidad sana, porque al final yo, por ejemplo, me llevaba muy bien con Javi, como bien te he dicho, y luego en la plaza. Yo siempre he dicho que yo nunca he tenido amigos en la plaza. Fuera de la plaza, si teníamos que ir a tomarnos una cerveza o cualquier cosa, una Coca-Cola, sin problema, pero en la plaza, yo, vamos, no tenía amigos. Y, guau, tengo anécdotas buenísimas. Mira, te voy a contar otra. Esta es muy buena, esta también, vamos. Era de esa semana también. Es que, claro, ya nos aburríamos tanto que el maestro Juan Carlos y Tony fuimos a una finca, porque en ese momento pues también aprovechaban para ir a ver las novilladas, tal y cual, para ver si estaban rematadas y si no cambiar, tal y cual.
Y bueno, pues había un compañero, pues oye, pues que siempre se estaba quejando de todos, y de que siempre, pues oye, que era el que menos toreaba, que tal, que cual, y a mí me tenía un poco hasta los huevos, vamos a ser claros. Y, y llegamos, y los maestros se fueron, y tardaron buah, un rato largo, un rato. Y le digo yo a estos, vamos a liar una, va. Pues no, Jordi, va, no empieces, no empieces, siempre, no empieces. Pero siempre se unían, ¿sabes lo que te quiero decir? No empieces, pero siempre se unían. Y me decían, a ver, pero depende de lo que sea. Y le dije, mira, vamos a coger a este y le vamos a tirar al pilón ese. Me dice, ¿qué dices, loco? Si está todo lleno de mierda, todo lleno de moho y todo lleno de... Estaba el pilón, tenía mierda a parar un tubo. Y el tío ahí con su camisa, con sus mocasines. El tío iba, vamos, impoluto. Como si se fuese a casar por la tarde. Y ya les digo, venga, vamos a cogerlo y lo tiramos. Y claro, y fui a cogerlo yo, me dice, venga, va, pues vamos. Fui a cogerlo yo y los cabrones se fueron, no lo cogieron. Y ya, claro, ya lo cogí yo, lo tiré al suelo y ya cuando vieron que lo tiré al suelo, entonces ya vinieron todos a cogerlo. Y les dije yo, menos cabrones sois. Y ya, claro, ya fuimos para allá ¡buah! No me tiréis, por favor, no me tiréis, no me tiréis. El móvil, se llama el móvil. Le dije, quítale el móvil, quítale el móvil. Y claro, le quitaron el móvil, creo que la cartera no se la quitaron. Bueno, cayó, se puso de mo. Madre mía, chaval, ¿cómo se puso? ¡Buah! Espérate, sale, porque iba calado de agua, de moho, todo. Y sale, ¡buah! Del pilón, empezó a correr detrás de uno, de otro, de otro. Yo me fui para el otro lado, digo, a mí no me coge. Bueno, hijos de puta llorando, hijos de puta, que sois unos hijos de puta. Esto se lo voy a decir al maestro. Bueno. Claro, y nosotros ya asustados. Porque cuando viniera el maestro nos iba a echar la bronca. Pues bueno, llega y se queda mirándole al chaval y le dice, hueles un poco mal, ¿eh? ¿Qué has hecho? Y ya, claro, y se pone allá y dice, que estos hijos de puta me han echado el pilón, ese lleno de moto, verde, asqueroso. Y claro, el maestro Juan Carlos me mira y se empezó a descojonar, pero a descojonar, ¿eh? Ja, 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 ja. Qué cabrones, qué cabrones. Y me dice, ese es el Jordi seguro. Y dice, no lo sé, pero me han tirado, me han tirado. Esta se la guardo, le decía. Qué risa, madre mía, pero el niño escucha los mocasines, todo, buah, se puso, es que no llevo más ropa, no, tal, no sé qué, buah, madre mía. Y así pues te podría decir, mil anécdotas más, muchísimas, hay muchísimas. Pero vamos, esas Pero, son de las que dices, hostia, qué cabrones éramos. no, Sí, sí, yo sí. estoy pensando más que cabrón eras tú. Bueno, los otros también que me seguían, ¿eh? ¿Sabes? Los otros también. Que algunas eran de ellos, ¿eh? Que algunas eran de ellos. ¿Sabes? Que Sí, imagino sí, no. que alguna harías tú y alguna te harían a ti, vamos. A mí no tanto, porque yo siempre estaba con el rabillo del ojo, ¿sabes? Estaba con el rabillo del ojo despierto, ¿sabes? Hombre, algunas me han hecho. Sí que es verdad que, por ejemplo, me acuerdo yo un día que estaba muerto de sueño y me dormí en la furgoneta. Y el cabrón de Rodrigo me cogió, claro, me estaba tan cansado que me quedé con la boca abierta. ¿Y qué hizo el hijo de puta? Cogió bolitas de papel y me las iba tirando a la boca. Y cuando me di cuenta, tenía una docena de bolitas en la boca y me desperté y claro, me grabó y todo. Y qué cabrón, macho. Claro, yo también le había hecho ya unas cuantas al otro. Entonces, claro, me la tenía que devolver. Entonces, pues oye, pero así gorda, 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 no, no, ¿sabes? Y allí pues en la escuela pues también es normal, bueno, era normal el ponerle los crotales a los becerros, como decían, claro. Y yo, claro, cuando decían poner crotales a los becerros, como yo era un becerro, que yo llevaba nada, yo siempre andaba bordeando las tablas o andaba, ¿sabes? Y como, pues oye, pues corro bastante y, oye, pues no me cogían, pero vamos, siempre han estado ahí queriéndome errar y marcarme y ponerme los crotales, pero nunca lo han hecho. Sin embargo, nosotros a otros sí. Oye, ¿y cómo surge el tema de ponerte ese nombre en los carteles? Porque algún cartel yo creo que sí que he visto que te ponían Jordi Pérez, de cuando empezabas.
Sí, no, la verdad que han habido varios nombres en mi andadura de noviero sin caballo, de becerrista. Sí que es verdad que yo recuerdo primero Jordi Pérez, luego Jorge Pérez, luego Jordi San José. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Aitor, yo cuando recuerdo pues, que tuve la suerte pues, de torear varios bolsines, ganar bolsines, pues, a lo mejor llegaba al pueblo y la gente, yo decía Jordi y como que no le transmitía nada. Y sin embargo, cuando ya me habían relacionado, se presentaban o me saludaban como el niño de las monjas, ¿sabes? Entonces, mm, me chocaba mucho el decir, si yo me llamo Jordi, ¿por qué me llamas el niño de las monjas? Mi nombre es Jordi, ¿sabes? Y no entendía muy bien el por qué, ¿sabes? Pero sí que es verdad que al cabo del tiempo ha ido pasando el tiempo y bueno, pues sí que me he dado cuenta pues al final que claro, que todo el mundo que haya visto mi historia, claro, me conoce como lo que han visto, como que soy el niño de las monjas, porque me han criado las monjitas. Está un poco, le, le recuerda mucho la historia del niño de las monjas, entonces, eh, por eso al final desistí un poco en poner otros nombres y centrarme más en el niño de las monjas. Al final es un nombre que también es verdad que me costó un poco ponérmelo porque notaba que pesaba. Es un nombre que no es fácil anunciarte así en un cartel porque para mí personalmente tiene peso, tiene mucho más allá que anunciarte el niño de las monjas, ¿sabes? Tiene mucho significado por lo que conlleva, es decir, ¿no? El niño de las monjas, ¿sabes? Y porque luego a plaza que ibas, plaza que había monjas. O sea, me parecía como que les parecía curiosa tu historia y, y había mucha más presencia. Sí, al final, pues oye, eso luego ha hecho mucho también. Si uno, pues oye, es un gran afortunado, pues que, y he tenido la gran suerte de que, pues en la congregación que me crié, pues siempre, aunque no les gustara, pero pues, hacían el esfuerzo y pues dos, tres, cuatro, cinco, seis, solían escaparse para venir a verme. Sí que es verdad que hay muchísima madre, pues que lo desconocen totalmente y les da miedo, pues, el hecho de que, pues, que me coja un toro, que me pueda pegar una cornada o que cosas así, ¿sabes? Y luego también hay otras monjitas, pues, que le da miedo, pues, ver al animal sufrir, ¿sabes? Entonces, pues, oye, había muchas me decían, yo me quedo y me voy a la capilla y rezo por ti, te enciendo una velita, ¿sabes? Entonces, pues oye, también es el rezo en silencio que digo yo, al final, pues, quieras o no, eso también hace mucho. ¿Y los trajes de luces cómo hiciste? Porque eso os lleva a una inversión económica terrible. Sí que es verdad que los trajes, pues tuve la gran suerte de que el maestro Fandi, por mediación de un amigo, pues me regaló un vestido y bueno, pues con ese vestido pues toré toda mi etapa de noviero sin caballos. Y bueno, fue el único vestido que tuve sin caballos. Bueno, recuerdo que tuve otros dos, pero bueno, por tema de medidas y demás no me encajaron muy bien y los tuve que quitar. Pero sí, claro, como bien has dicho, Héctor, pues eso es una inversión muy grande que tiene sus costes. Entonces, pues hay que ser realistas. No tenía yo esa posibilidad de poder hacerme cargo de en cuanto a ese dinero económico. Entonces, pues sí que es verdad que gracias a Dios, pues ha habido grandes personas que me han ayudado mucho en tema de pues, trastos, en tema de trajes, monteras, capotes de paseo. Entonces, pues oye, hasta que ya pues empiezas a torear sin caballos, se te queda un pequeño dinerito para poder comprarte una muleta, un capote, cosas así, sí. Pero un vestido de luces estamos hablando que es un coste muy elevado, aunque sea de segunda mano. Entonces, Sí, sí. pues sí, sí que es verdad que yo he tenido esa gran suerte que he tenido siempre ese respaldo, la verdad. Pero el Fandi te lo regala por la historia que sabía que tenías o...
o porque Sí, lo un tenía poco, tapado. se juntó un poco todo. Al final, el maestro yo creo que ha donado pocos vestidos o ha regalado pocos vestidos, por lo que tengo entendido, pero bueno, sí que al final mi historia es una historia pues que cuando se hizo, cuando se expuso al mundo del toro, sí que es verdad que se acogió con mucho tacto y mucha sensibilidad y hubo mucha gente que ayudó en la causa. Y bueno, pues yo creo que también al final, después de, pues oye, te quitas el vestido de torear y hay una parte humana en la persona pues, que te da ese tacto para decir, oye, yo no hago esto, pero creo que la causa lo merece, ¿sabes? Entonces, cedió también por eso, ¿sabes? Te quiero preguntar, la etapa de novillero con picadores, que yo creo que fue tuviste una época, bueno, a ti te pilló también la pandemia, Sí, pero tuviste una época muy, muy fuerte en la que tu nombre empezó a sonar mucho, ¿no? Y por supuesto después de las tardes que han habido en Valencia, ¿no? Pero creo que me cuentes un poco cómo recuerdas esa etapa, porque fue la etapa más, en la que más se escuchó hablar de tu nombre. Al margen de tu historia, también oye, por los triunfos que hubo varios, y como digo, sobre todo en tu tierra. sí, hombre, la verdad que yo, pues oye, recuerdo la etapa, el primer tramo lo recuerdo un poco raro porque es verdad que vino la pandemia y estaba anunciado en Fallas mi presentación y bueno, pues lo recuerdo con mucha tristeza porque de hecho ese día, esa tarde que toreaba, estuve en la plaza y sentí un vacío y una tristeza enorme que bueno, pues que aún la recuerdo y me cuesta digerirlo porque lo pasé muy mal presentación en mi tierra y oye, me tocó mucho psicológicamente. Pero bueno, me sobrepuse y oye, nos encerraron en la pandemia y bueno, pues estuvimos en casa encerrados y bueno, yo tuve la gran suerte de decir que estuve en el hogar, no tuve problema porque oye, al final, pues imagínate un patio de un colegio, pues tiene una cancha de fútbol, tiene una cancha de básquet, entonces pues tenía movilidad más que de sobra pues para poder hacer mi deporte, para torear de salón o para lo que por si quería hacer el pino puente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo lo viví pues tan tranquilo como si fuese un día normal, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que pues no salíamos a la calle y pues, bueno, pues al final te vuelves un poco loco, pero bueno, sí que es verdad que ya pasó el tiempo, nos abrieron. De ahí en ese momento tenía apoderado, que me apoderaba Alfredo, y le llamé, me acuerdo la llamada y le dije, Alfredo, yo en Valencia no quiero estar, quiero que me busques una ganadería, que me quiero ir a vivir a una ganadería, a una finca, donde haya ganado bravo y quiero estar allí. Y eso lloro y digo, siento esa necesidad de estar solo con lo que más me llena, que es el toro, y lo necesito, y mi cuerpo me lo pide. Vale, Jordi, lo voy a intentar. No es fácil, pero lo voy a intentar. Bueno, pasan un par de semanas, pasa un mes, y me llama. Jordi, que tengo varios para que te vayas allí una temporada a vivir a una finca, tal y cual. Dije, vale. Y le dije, yo no me pongo en tus manos, tú decides dónde ir, cómo y ya está, que no hay problema. Y me dijo, pues mira, he pensado que va a ser donde Jesús González. Y dije, vale, ya está. Y la verdad que en ese momento, pues oye, no conocía a Jesús ni nada y pues oye, pues era un poco raro el hecho de salir de mi burbuja, de mi confort, donde yo siempre he sido una persona que las madres pues me han arropado, siempre he sido el niño mimado, el niño bonito, siempre pues oye, al final el ojito derecho. Y bueno, eh, no fue fácil tampoco porque claro, de golpe de repente darte cuenta de la realidad, de lo que es la vida, pues te cambia. Y bueno, pues recuerdo que llego allí a la finca, pues los primeros días, bueno, sin más, y sí que es verdad que al paso del tiempo, pues oye, congeniamos yo con Jesús muy bien y oye, tenía allí a un trabajador que es Pirela, José Antonio Pirela, y bueno, pues la verdad que fue
La estancia que estuve allí fue muy buena y fue una etapa de mi vida que la recuerdo con muchísimo cariño porque que venga una persona de fuera que no conoce de nada, meterla en tu casa, en tu finca y yo es que, vamos, eso lo recuerdo como algo muy bonito y algo que jamás olvidaré. Es algo que, vamos, es que yo recuerdo que llegué, conforme llegué, dejé las maletas y me dijo Jesús, ¿tú sabes montar? Me dijo, bueno, me defiendo. Me dijo, pues venga, mm, tienes ahí el caballo preparado, que vamos a apartar unos toros. Y claro, me quedé hecho como chocado porque dije, joder, así de rápido ya tienes esa confianza conmigo sin conocerme para decirme, móntate en un caballo que vamos a apartar unos toros, unas vacas. Y me gustó esa manera de ser porque al final me brindó esa oportunidad de decir, es mi casa, pero también es tu casa. Y quiero hacerte sentir del minuto cero que es tu casa. Y en todo momento, vamos, me hizo sentirme en mi casa y fue una etapa espectacular. También es verdad que Jesús en esa época quemó muchísimo, muchísimo toro en el campo a puerta cerrada y tuve la gran suerte pues de torear y fue una etapa pues, jolín, que me hinché a torear, la verdad. Ya, hombre, en aquella época igual ya no hacías tantas putadas, ¿no? No, ahí sí que es verdad que ahí yo ya el tema cuando yo ya debuté con caballos, pues oye, pues ya pues la cosa es seria y ya pasas al campo profesional y ya te tienes que hacer un poco más cabal y serio. Entonces no podías Ya había madurado, seguir ya habías haciendo, madurado. claro, no podías seguir haciendo chiquilladas, que digo yo. Entonces sí que es verdad que bueno, sí que es verdad que el tema salir del confort, de la burbuja, ¿sabes? De tu zona de siempre, te hace ver la realidad y te hace ver que tienes que evolucionar, que no te puedes quedar estancado siendo el mismo niño de siempre. Rápido lo pillé, rápido cambié el chip y oye, y bueno, al final, como bien digo, en la vida todo son etapas y cada etapa pues hay que vivirla con la mayor intensidad posible porque esa etapa ya no la vas a volver a vivir en un futuro. Entonces, pues todo tiene su tiempo para todo. ¿Sabes? Hombre, sí que es verdad que, pues hombre, al final, pues la cabra, como bien digo, siempre tira al monte y alguna putada, pues sí que se hace, pero con menor intensidad. Y la alternativa, cómo se logra? Porque eso sí que es un sueño y además hacerla con los que lo haces en tu tierra. Quiero que me cuentes un poco cómo se fragua. Pues mira, como bien has dicho, nos hemos recalcado que al final de novillero, pues tuve un momento muy bueno y tuve mi cierto tirón, podemos decirlo así, porque oye, hubo triunfos importantes, como bien has dicho, en mi tierra, en Valencia, en Algemesí creo que han habido triunfos importantes, es una tierra que bueno, está muy cerquita de mi pueblo, que es Carlet, entonces va todo un poco unido, pero han habido triunfos muy importantes y bueno, pues sí que es verdad que el 22 fue, yo creo, podríamos decir que el más importante, porque ahí es cuando salía a Hombros en Valencia, fui de los finalistas en la novia de las nocturnas en Madrid, le corté la oreja a un novillo de Brazuelas en mi presentación. Bueno, sí que es verdad que se dieron ciertas cosas que dio al aficionado a entender, pues oye, que podía llegar a ser matador de toros. Y bueno, pues se terminó un año muy bueno. Sí que es verdad que por circunstancias de la vida yo dejo el apoderamiento, mm, indago solo un tiempo y bueno, ese año de después pues em, estaba ahí y bueno, pues sí que recuerdo pues que ya no era el mismo que el año anterior. Sí que es verdad, pues por circunstancias de la vida hay momentos que los toreros nos perdemos consigo mismo. Y bueno, pues no era fiel a mí mismo y bueno, pues intentaba buscar cosas que no era yo fiel y cuando una persona no es fiel a sí mismo, em, se pierde y bueno, pues busca otras opciones o otras maneras de echar el balón fuera, cuando el problema verdaderamente lo tienes tú contigo mismo.
Y bueno, pues la verdad que fueron años duros porque de haber sido un novillero importante en Valencia a pasar, como digamos, a un segundo plato. Creo que eso a mí psicológicamente pues me chocó mucho porque al final no somos de piedra ni de cristal, al final somos personas y somos sensibles. Cuando anteriormente me decían, no, tú si tú vas a ser figurón del toreo, tal, no te lo crees por una parte, pero por otra lo oyes con cierto ego, vamos a ser realistas. Entonces son cosas que, pues oye, te las llegas a creer, decir, hostia, es que, joder, el año que he echado y tal, pues oye, pues, ¿por qué no? Si he sido capaz de hacer esto a un novillo toro, ¿por qué no se lo voy a hacer a un toro? Pero bueno, te vas dando cuenta que bueno, pues que no solo influye el toro ni tal, también tienes que encontrarte a ti mismo y tienes que darte cuenta de que verdaderamente buscas tú en cuanto a la vida y en cuanto a tu manera de ser en la plaza. Y bueno, pues me afectó mucho todo y bueno, pues tuve ahí bastante tiempo bueno, pues que no remontaba. Yo incluso podría decir que entré como en una pequeña depresión y bueno, pues cuando una persona entra en esa guerra, pues no es fácil porque bueno, ves a gente que verdaderamente ha estado desde tus inicios apoyándote, venga, vamos para adelante y de golpe de repente, de la mañana a la noche, pues desaparecen, no quieren saber nada de ti. eh, es, es, es difícil, entonces entré, pues como bien te he dicho, entré en ese bucle y en esa guerra que estuve bastante jodido, pero bueno, al final sí que es verdad que tienes personas pues que te pone Dios en tu camino, como es mi pareja, pues oye, que me ha apoyado y me ha respetado y me ha protegido y bueno, pues al final son cosas pues que te marcan y son esas personas pues que dices, hostia, es que verdaderamente vale la pena luchar, ¿sabes? Y al final, pues mi pareja, la madre Lisa, mis hermanos, pues son la clave del éxito de poder decir que a día de hoy he podido cumplir mi sueño como es matador de toros por ellos, porque mm, no fue fácil, fueron momentos de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de no verlo capaz de llegar a cumplirlo. Se había puesto tan cuesta arriba en tan poco tiempo que lo veía tan lejos que no era capaz de verle un rayo de luz al túnel. No le veía esa claridad al túnel. Y fueron momentos de mucho bajón, de llorar mucho, de mucha soledad, porque en ese momento nadie llamaba para hacerte una entrevista, nadie llamaba ni para preguntarte ni cómo estabas, ni para ir a tomarte una Coca-Cola, ni para ir a dar un paseo, ni incluso para entrenar. Entonces, como bien te he dicho, de pasar a ser figura del toreo a pasar la última mierda del mundo, es un trozo, ese tramo que tienes que tener la cabeza muy concienciada en ello y tienes que estar muy, muy preparado y aún así te trastoca muchísimo. Y entonces, la alternativa, ¿cómo la consigues? Porque sí que es una alternativa Sí, bueno, muy... Hombre, quizá no es en Valencia, que imagino que sería donde querías, pero, sí, 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 pero sí. es con Emilio de Justo y con Talavante. Pues mira, la alternativa, bueno, yo ese año sí que es verdad que bueno, pues ya había pasado el bache y bueno, pues ya me sentía con fuerzas de volver a ser yo y a ser ese niño de las monjas que tanto había llamado la atención a los aficionados. Y bueno, pues me puse a entrenar a tope, a prepararme, sin intención de nada. Yo no sabía ni que iba a tomar alternativa, ni que iba a ir a Madrid, ni que iba a ir a Valencia. Bueno, empecé a entrenar, a prepararme y cuando, pues oye, recibo una llamada, yo no la esperaba para nada, viera las 8:30 de la mañana y me dice Tony, Jordi,
me han preguntado si estás toreando y tal y cual. A ver, no he toreado, el año pasado pasó lo que pasó, toreé esto, tal y cual, y nada más. Me dice, vale, es que me han dicho oye, pues que tenían pensado que te quieren poner en fallas, tal y cual. Y yo les he dicho que sí, que para adelante, que oye, que menos, ¿no? Y bueno, pues esa llamada, la verdad que de novillero, el último año mío. Y esa llamada, la verdad que la recuerdo con, pues imagínate, como un niño cuando le das una piruleta. Salta de la alegría, de la emoción, incluso lloré, porque yo ya creía que estaba todo perdido, que ya no había ningún barco más para poder zarpar, ¿sabes? Y de golpe de repente estás tan tranquilo en la casa de campo, corriendo a tu ritmo, a tu rollo, y te llaman para torear las fallas, pues jolín, pues me chocó mucho y la verdad que lo recuerdo que lo preparé con muchísimo cariño y con muchísima entrega. Y cuando, pues oye, pues por circunstancias las cosas no rodaron como quise por el tema de la espada, pero sí que es verdad que oye, pues yo salí de la plaza como son las cosas, llorando ya pensando en que esto ya se había acabado, que ya no, pues oye, que ya no iban a haber más oportunidades. Y recuerdo yo de la plaza desde que salí de subir patio de cuadrillas hasta la furgoneta llorando como un descosido, y en la furgoneta ya allí ya me desmoroné y ya bof, unos lagrimones que no eran ni normal, vamos. Y ya cuando estaba en la ducha, mi ayuda, que es Kiki, me dijo, "¿Y por qué lloras, Jordi?". Le digo, ¿por qué? Pues porque una tarde así no se puede ir, porque al final son tardes claves y en mi situación que no se pueden escapar. Y me dice, claro, y ya me dice, Jordi, pero si, ¿cómo has estado? No puedes pedir más. Has estado hecho un tío, estás entregado. Que sí, que los tendrías que haber matado, eres un huevón, vale. Pero, oye, tú tranquilo, que ten fe y ten paciencia, que llega, que todo llega. El que verdaderamente se entrega, llega. Y si yo no lo entendía, me duché, bueno, allí triste, tal, y bueno, me fui a casa, me eché a dormir y bueno, pasó el tiempo y bueno, pues me llamaron, pues oye, pues que había la opción de matar la novillada en Madrid. Y yo dije, hostia, joder, pues al final la entrega y la pasión y la fe, pues al final tiene su recompensa. Y bueno, pues dije, joder, pues claro, pues sí. Y pues oye, pues pum, pum, pum. Y a todo esto ya se había hablado el tema de lo de la alternativa. Alberto García tuvo un detalle, oye, hay que admirar también pues oye, que se fijara en mí y me diera esa opción de querer de que me diera la opción de tomar la alternativa como es en Utiel, una plaza, pues oye, histórica, que tiene su historia. Y oye, también el cartel tenía también ¿cómo te diría yo? Su importancia y su seriedad, porque al final esas dos figuras del toreo, verte ahí al lado con ellos, pues imponía mucho. Y claro, y cuando hablaron, pues le llamó Alberto a Tony y le dijo, Tony, es que le he visto y el día que le vi en Valencia por la televisión, le vi, pues oye, que creo que debe de tomar la alternativa ya. Entonces, pues oye, pues podemos estudiarlo, podemos ver cómo y cuándo, pero me gustaría darle al chaval la oportunidad de que tomara la alternativa. Y Tony pues le dijo que sí, que sin problema y que muchísimas gracias y que encantado. Entonces, pues a raíz de ahí, pum, 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 salió las cosas y bueno, se fraguó un poco a raíz de lo de Valencia. A raíz de lo de Valencia. Y bueno, y Madrid pues fue una tarde, pues la verdad que un poco agridulce, porque no sé si la recordarás, era en agosto y bueno, pues fue un poco agridulce porque se me fue un novio al corral. Entonces no es gusto de devoción que se te vaya un novio al corral. Sí que es verdad que plantó muchísimas dificultades. Si llegó a matar los novillos, la historia hubiera cambiado, podría incluso, quién sabe, a lo mejor haber salido a hombros, oye. Pero como no se mataron y pasó lo que pasó, pues oye, pues sí que es verdad que se frió un poco todo. Pero bueno, vino así, Dios quiso que viniera así y pues oye, la afronté así.
bueno, y de cara a la alternativa, pues la verdad que, pues oye, intentando olvidar lo que pasó y pues intentar ser yo y no dejarme ganar la pelea por esos dos monstruos. ¿Y recuerdas qué te dijeron en la ceremonia o no? Sí, la verdad que el maestro Talavante tuvo palabras muy arropadoras y muy cercanas hacia mí, igual que el maestro Emilio. La verdad que fueron palabras muy bonitas que me llenaron y me dieron pie a decir, vosotros estáis aquí, pero yo también estoy, ¿sabes? Fueron de momentos de decir, vale, vale. Yo sé que vosotros sois figuras del toreo, pero aquí hay uno que quiere también abrirse paso con mis armas y con mi guerra, porque al final, pues oye, no nos podemos comparar, yo no me puedo comparar con esos dos monstruos, porque tienen un oficio y una técnica y una solvencia y una capacidad que se lo ha dado el tiempo, los años y la madurez. Vamos a ser realistas. Entonces, pues oye, mi guerra, pues había que aprovecharla. Y la verdad que recuerdo la tarde, vamos, espectacular y muy bonita. La verdad que cuando terminó el festejo, mi amigo, bueno, mi ayuda Kiki, se acercó allí, estaban hablando con el maestro Alejandro y bueno, pues estuvieron ahí hablando y le dijo, escucha, coge de ahí una muleta y regálaselo al chaval. Y ha estado muy bien con la mano izquierda, le dijo. Y son palabras, pues oye, pues que te lo diga una persona que para mí personalmente ha sido uno de mis espejos, pues oye, pues la verdad que es bonito y es ratificante. ¿Y ahora cómo estás? Porque ahora estás en el parón post-alternativa, que ya sé que es muy duro, pero que lo vivís muchos. O sea, Sí, yo recuerdo ahora mismo varios que incluso habiendo salido por la puerta grande el año anterior en Madrid, están parados igual que tú. sí, oye, pues al final, pues, bueno, el parón sabía que iba a llegar porque bueno, por las circunstancias, por lo que sea, pero yo personalmente sabía que me iba a llegar. Y bueno, pues la verdad que la he afrontado con la mayor ilusión y la mayor intensidad que te puedas imaginar el parón este. En cuanto a, hombre, también es verdad que hay días que te levantas y te cuesta ir a entrenar sin ver cuándo vas a ver ya no una corrida de toros en un festival, sino una vaca en el campo, un tentadero para ti, que tengan el detalle o las utiliza un ganadero decirte, vente que te voy a echar un par de vacas. Entonces, hay días que no son fáciles, pero al final creo que el que la sigue la consigue y ser constante y ser eficaz con tu trabajo, porque al final, bueno, trabajo no es trabajo, al final es devoción, es pasión, es entrega, porque yo es lo que he hecho desde el minuto que he conocido el mundo del toro. Ha sido apasionarme, entregarme, desvivirme. Es algo que si volvieran a hacer, volvería a ser torero. Aunque no llegara a ser matador de toros, aunque no llegara a ser novillero con caballos, aunque no llegara a ser becerrista, pero es una cosa que tiene algo que no lo puede llenar otra cosa que no sea ese mismo toro, o esa misma vaca, o ese mismo becerro. El que se ha puesto delante sabe muy bien de lo que hablo y sabe que es una droga que te apasiona, que te hace que te entregues y que te hace pasar miedo, porque hace que pases miedo, pero es único y es irrepetible. Vamos, que es la leche. Te quiero hacer ya las tres preguntas clásicas que hacemos a todos. La primera, quiero que me digas qué es la cosa más extraña que te ha pasado en una plaza de toros. La más extraña. Uf, pues mira, es curiosa porque yo de costumbre suelo entrar a la capilla, me gusta, pues oye, pues tener mi momento, porque sí que es verdad que soy una persona o un torero que cuando se pone el vestido de torear y va a la plaza, pues tengo cierto miedo, cierta tensión y, y que en ese momento la gente es normal, al final es nuevo, pues que la gente te vea, pues el vestido nuevo, el vestido de que saliste a hombros en Madrid, el vestido es normal y lo entiendo y al final nos debemos a ellos. Pero sí que es verdad que es cuanto más tensión tengo. Cuando bajo y me dirijo al callejón o a la capilla, hay cuanto.
más las pulsaciones suben. Pero lo raro es que iba a entrar a la capilla y me dicen, para. Y digo, ¿por qué? Me dice, es que la capilla es la enfermería. Yo que tú no pasaría. Y claro, ya me dio tan mal rollo que ya no pasé. Claro. Pero fue una cosa que me chocó mucho, porque hay en algunas plazas que, pues oye, por circunstancias no tienen enfermería y utilizan la capilla como enfermería, pero me chocó tanto que dije, jolín, ya a partir de ahora llamo y pregunto, ¿sabes? Esa es la que más me impresionó y más me chocó, ¿sabes? Y ahora la otra pregunta, que es ya más la que empezamos desde el principio, es que me digas cuál ha sido tu mejor tarde hasta el momento, elegir una, y la peor. Mi mejor tarde. Uf. Puedes empezar como quieras, ¿eh? Por lo malo o por lo bueno. Hombre, la peor tarde yo diría que Madrid. Madrid, el año en el que fui a principio de temporada, que abría yo la feria. Y bueno, pues lo que te he dicho, no estaba uno cuando no está y no está por mucho que quiera estar, aunque no esté en la cabeza, no está. Y ahí estuve, bueno, sí, el aficionado de Madrid creo que yo he encajado bien siempre y siempre me ha respetado, pero bueno, por mucho que quieras, si no estás, no estás. Y aún así me respetaron, pero no. Yo diría Madrid. Y la mejor tarde, en cuanto a todo, en cuanto a un conjunto de completo, yo te diría que ya de la alternativa, podría decirte el último toro. Ese lo pude torear a gusto, sí que es verdad que lo pinché, que soy un pincha uvas, pero esa tarde es que esa tarde, pues oye, pues quieras o no, deja mucho que desear a todas las demás. Pues la verdad, Jordi, que quiero aprovechar para darte las gracias por este rato. La enhorabuena de verdad oye, porque tu forma de ser de verdad que es una cosa completamente diferente al resto. La humildad que he visto que te caracteriza. A la vez que el humor, me voy a quedar con todas esas putadas que has podido hacer. Me quedo también, por supuesto, con una historia peculiar, que como digo, que al margen de la peculiaridad de tu historia, creo que lo más bonito es, oye, ver también que detrás de toda una batalla enérgica que has tenido que vivir desde que eras un niño, has podido, oye, pues apretar el acelerador en momentos que había que apretarlo, y ahora llega el momento que hay que apretarlo más que nunca, los momentos de la soledad, los momentos de la dureza y los momentos en los que hay que esperar a que llegue ese momento. Así que de verdad, Jordi, muchísimas gracias por este rato. Nada, Aitor, el placer ha sido mío, oye, tener el detalle pues de entrevistar a toreros y sobre todo a personas, oye, que estamos un poco, pues oye, en el olvido, que digo yo, y, oye, pues para hacernos un poco de visibilidad y que menos, ¿no? Yo te lo agradezco pues oye, de corazón, que hayas tenido el detalle pues oye, de haber charlado un ratito conmigo. Pues de verdad que Jordi, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Aitor, un abrazo. Un abrazo.